Bueno, me tomo el atrevimiento de cortar a la Piaf hoy a 59 años de su muerte y que usamos como excusa para una vez más escucharle, solo porque estoy recibiendo a un querido y un grande. Estoy hablando de Carlos De Masi, que nos ayudará a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Carlos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por lo de eso de grande. Voy a grabar esta parte cuando esté deprimido, la voy a escuchar. Bueno, te la mandamos en un rato. Bueno, a ver, Carlos, yo tenía ganas, hoy incluso lo escribí por ahí anunciando, en el tweet anunciando tu visita, a propósito del 12 de octubre de 1492, ¿de qué estamos hablando? Descubrimiento, genocidio, encuentro y 10 o 15 palabras más que pueden estar en la vuelta a Sí, propósito de ello. Pero antes, incluso para no ser injustos por esta fecha, yo recuerdo que de la escuela a mí siempre me costó como colocar ahí en el almanaque la batalla de Sarandí, ¿verdad? Es decir, el 12 de octubre de 1825, está bien lo que digo, ¿no? A fecha, ¿no? perfecto. Por ahora vas bárbaro. Seguí que el examen va muy bien. No, no, el 12 de octubre lo recuerdo por el descubrimiento. Y 1825 sí, porque tengo claro ahí el desembarco siempre. Además, no te olvides que yo estudié en dictadura, por lo Ah, tanto fue el año del el sexentenario de los hechos históricos de bueno, 1825. te cuento una cosita. Esto era todo un problema en la época de la dictadura en ese año, porque había que juntar de alguna forma, ¿viste? Se hacía un acto grande en todos los liceos y en todas las escuelas los 150 años de la batalla de Sarandí, pero también había que recordar el descubrimiento de América, no sé por qué. Entonces, en los discursos aparecía carabina de espalda y sable en mano, y a la vez nuevo mundo halló Colón, y todo eso en el mismo discurso, ¿viste? Y uno en algún momento dejaban, bueno, ahora dejamos la batalla de Sarandí, ahora vamos a hablar del descubrimiento de América, y uno no sabía por qué. Escúchame, nos convocaron para la batalla de Sarandí, no hay sesquicentenario del descubrimiento de América, no es broma. Pero, digamos, era una especie de compromiso, así, con la hispanidad que tenían que hacer referencia de alguna forma. Y solo para ponerlo en la línea cronológica de nuestra memoria y también, ¿por qué no?, de nuestra memoria emotiva con relación a los hechos importantes militares de lo que hoy conocemos como Uruguay, República Oriental del Uruguay. En tres palabras, ¿qué fue lo que ocurrió en esa batalla de Sarandí de Bueno, a ver, esa 1825? batalla de Sarandí es muy importante. Fíjate que todo ese ciclo de revolucionario que arranca en abril de 1825 tiene primero un proceso institucional que precede al proceso militar. Es decir, primero se convoca el Congreso, se reúne un Congreso de la provincia, proclama la independencia de la provincia, es decir, separa el lazo con Brasil, quiere la incorporación con las Provincias Unidas, manda representantes a Buenos Aires, etcétera, hace todo ese proceso institucional, designa un gobernador que fue Lavalleja, antes de que hubiera habido ninguna batalla importante. Es decir, todavía no se sabía si realmente ese proceso militar podía progresar o si moría ahí. Y allí hay dos episodios importantes. Uno es la batalla de Rincón, que Rivera libra en condiciones absolutamente absurdas, así, razonablemente Rivera nunca debió haber librado la batalla de Rincón, porque tenía que cruzar el río Negro de noche, crecido todavía. Y lo cruzó, sorprendió a los brasileños, les robó la caballada, lo sacó corriendo y cruzó de nuevo hacia atrás el río y estuvo presente en Sarandí, que es la batalla propiamente, en la cual el ejército brasileño se plantó delante del ejército del revolucionario, y allí, digamos, libraron una batalla que resulta prácticamente decisiva. Es decir, a partir de allí se puede decir que el territorio está prácticamente despejado. Montevideo sigue en manos de los brasileños, y después, digamos, la frontera, hay una especie de continuo no definido, digamos, entre el lugar en el cual claramente está gobernando La Valleja y el lugar en el cual claramente ya es el Brasil. Digamos, ahí no podés trazar una línea, hay una zona móvil. Pero de hecho, digamos, todo lo que sería el núcleo de la provincia, es decir, desde Durazno hacia el litoral, y Durazno, Tacuarembó, Minas, toda esa parte hacia el litoral, todo eso, digamos, ya estaba controlado por la revolución. A partir de allí se afirmó, digamos, la revolución. Allí es donde Rivadavia, en Buenos Aires, decide contestar el mail y aceptar la incorporación de las provincias, de la provincia oriental a las Provincias Unidas, que no la quería incluir,
Digamos, Rivadavia estaba organizando las Provincias Unidas como un Estado unitario y no quería complicaciones. La provincia oriental siempre había sido una provincia conflictiva, bueno, Ujú. pero digamos, venía casi de regalo, ya casi estaba la guerra ganada, no le vas a decir que no. Además, en la Argentina una guerra ganada te da prestigio. Y como bien lo averiguó Gualtieri, y antes que lo averiguó Rivadavia, una guerra perdida te da desprestigio fatal. Claro. Entonces, al final la jugada le salió muy mal a Rivadavia, tuvo que renunciar, y al final, digamos, bueno, pasó todo lo que pasó, que ya lo hablamos el 25 de agosto algunas veces, que termina en qué terminó, digamos, la declaración del 25 de agosto. Bien, bien. Bueno, muy bien. Ni hablar que se disparan, ya que hablamos de una batalla, balas en distintas direcciones, pero la dejamos para otra porque quiero que hablemos del 12 de octubre de 1492, y aunque te parezca a vos un poco ingenuo y llover sobre mojado, a ver, ¿por qué llega Colón a nuestro continente? ¿Qué es lo primero, principal? Contanos primero del acontecimiento para ver después, en todo caso, qué podemos decir acerca de sus características posteriores, su derrame luego, y cuál es Mm. la mirada que hoy estaríamos como obligados, pertinentemente obligados a tener acerca de aquel acontecimiento. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mirá, hay un malentendido, allí hay un error, hay una cosa que salió mal, digamos, que estaba prevista y no fue como estaba previsto. Que es lo siguiente, los portugueses estaban haciendo viajes de descubrimiento, y cada vez iban aproximándose más, llegando más por vía marítima hacia lo que era el territorio interesante, que era lo que llamaban las islas de la especiería. Es decir, en Europa se pagaba cualquier plata por la pimienta en 1500. Mirá, el supermercado sería asaltado por ansiosos que querían robarse los sobrecitos de pimienta del supermercado. Bueno, eso era Europa en 1500. Y bueno, ahora para acercarse, digamos, a la India por vía marítima, si vos vas a navegar desde Europa, hay una cosa que no podés hacer, que es lo que siempre nos señalan como una cosa que es bordear África hacia el sur. Es decir, no podés ir navegando, bordeando África hacia el sur, porque la corriente marina va en la dirección contraria. Es decir, podés volver por ese lado. Y casi volvés solo. Dejás el barco, y bueno, Sebastián Elcano prácticamente volvió así, es decir, puso el barco sobre la costa de África y la corriente lo llevó hacia el norte. Pero si querés ir, no podés. Entonces se abren cada vez más, primero bordean las Islas Canarias, después bordean las Islas Azores, es decir, van hacia el occidente y después viajan hacia el sur, y allí llegan, digamos, a agarrar la corriente del sur, que es la que lleva hasta Sudáfrica, hasta el Cabo de Buena Esperanza. ¿Mm? Acordate, como una referencia, cuando se hacía aquella regata mundial que corría, participaba un buque que se llamaba Uruguay Natural, que se Ujú. hacía allá a fines de los 90. Muchas veces la regata salía de Inglaterra, venía a Punta del Este y de Punta del Este salía a Sudáfrica. Es decir, no iban directamente hacia el sur desde Inglaterra hacia Sudáfrica, sino que tenían que venir para agarrar otra corriente, justamente para eludir esa corriente. Bueno, toda esta explicación viene porque Colón, que trabajaba allí en Portugal en una empresa que dibujaba planos, dibujaba mapas, se dio cuenta que si la Tierra era redonda y se iban navegando tanto hacia el exterior, hacia el occidente, en algún momento tendría que llegar directamente a la India. No tendrían que dar esa vuelta por África. Entonces le propuso al rey de Portugal, le hizo una propuesta, claro, un tipo que trabaja en una empresa que dibuja planos, dirigirse al rey de Portugal con una propuesta sonaba rarísima. El rey de Portugal estaba en otra. Pará, ya estoy metido plata como loco, haciendo estas expediciones, Vasco da Gama, todo esto, y vos me venís con la historia de que andá acá, salí de acá. Y se lo fue a ofrecer al rey de España, a la reina, y la reina Isabel le interesó, porque claro, veía que los portugueses venían avanzando rápido hacia la India y España se estaba quedando atrás, estaba enredada con la guerra contra los árabes, los territorios musulmanes del sur de España, y no estaba nada en eso. Pero justo además la agarró en un buen momento, acababa de completarse la reconquista de España, también fue en 1492, pero a principios del año. Allí Colón le ofrece la posibilidad, a la reina le gustó, y después de todo era poca plata, eran unos barcos que tenía que mandar así, si salía bien, bien, y si salía mal, no se perdía mucho. No había mucha gente entusiasmada para participar en eso, hubo que, en fin, liberar a algunos presos de las cárceles con la idea, con la promesa de que si llegaban vivos al final del viaje quedaban libres, cosa que era bastante remota, no parecía que pudieran llegar. Bueno, Colón se largó a navegar
hacia el occidente, pero en vez de doblar en las Azores, digamos, hacia el sur, siguió hacia al occidente. Y llegó a unas islas que él consideraba que iba a ser el archipiélago de Japón. Entonces allí empezó toda esa parte de contacto con los indígenas. Le sonaban rarísimo, no tenía mucho que ver con los indígenas de Japón lo que estaba viendo, pero en fin, no anda con delicadeza. Y bien, ahora, consideraba que podía seguir de allí y llegar hasta la India, pero no pudo pasar el Golfo de México. Lógicamente, ¿viste? No vas a pasar el Golfo de México. Quedó allí enredado, no terminó de darse cuenta si eso era el archipiélago, si las Antillas era el archipiélago que estaba cerca de Japón o si era otra cosa. Estrictamente, te cuento, te spoileo el final, había calculado mal el tamaño de la esfera terrestre, ¿no? La que me imaginaba más pequeña. Entonces, claro, pensaba que eso debía ser las islas de la especiería, como él decía. También para venderle a la reina el coso, ¿no? Decir, miren que no soy un chanta, lo que les prometí es verdad. Además, por otro lado, la reina Colón le había prometido así transformarse en el virrey de todo lo que descubra. O sea que el primer virreinato de América es toda América dirigida por Colón. Nunca lo pudo ejercer a ese cargo, ¿no? Pero en concreto, digamos, esa confusión quedó. Américo Vespucio fue aparentemente el que se dio cuenta de que eso debía ser otro territorio distinto, que la India estaba por otro lado, y entonces ahí América empezó a verse como un obstáculo. América era un problema. ¿Cómo hacer para bordearlo? ¿Cómo salir? Bueno, vino Magallanes, recorrió por acá, pasó por aquí, llegó hasta el sur, descubrió que para bordear América había que dar una vuelta impresionante, peligrosísima además, porque el estrecho de Magallanes es muy complicado, y después salir. ¿Cómo será que cuando salió al otro lado Magallanes pensó que el océano que estaba mirando era mucho más tranquilo y le llamó Pacífico? Claro. Pacífico nada, el océano Pacífico es terrible como cualquier otro océano, pero comparado con el estrecho de Magallanes era un oasis de paz. Entonces allí, digamos, América se empezó a convertir en un verdadero problema, hasta que Hernán Cortés, como desembarcó en México y descubrió una mina de oro. Es decir, en México había metales preciosos y había además una civilización que parecía bajada de Marte. Uno lee las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que escribía muy bien uno de los soldados de Cortés, de lo que era México Tenochtitlán, cuando la descubrieron, la primera vez que llegaron así, la recorrían, miraban las cosas, no reconocían nada, no entendían el idioma, los objetos que veían no sabían para qué eran, las frutas que veían no sabían qué cosa eran. Es decir, los tipos describen América como el primer viajero en Marte, así pero había plata, había mucha plata allí, plata sólida. Entonces allí fue que América empezó a convertirse en sí mismo en un objeto interesante. Pero fíjate que en ese tránsito, para entonces ya había muerto Colón. ¿Cuánto tiempo después? Y como 40 años. Claro. Es decir, ya había muerto Colón, ya había desesperado, no, pues no son 40, son menos, son unos 20 años más o menos. Pero de cualquier forma, digamos, es una situación que dejó a América en una especie como de impas. Para los españoles, Colón lo que había hecho en realidad era una macana, les había tirado encima un fardo que no sabían cómo hacer, que era todo este territorio que estaba metido en el medio del camino entre España y las islas de la especiería donde querían llegar. Claro, después que conquistan México, ya el panorama cambió, y ni te digo después que conquistan Perú. Cuando Pizarro conquistó Perú, allí sí, como 40 años después, ahí, ¡paf! Ese era el premio mayor, ahí se transformó en interesante. Ahí es cuando los portugueses descubrieron que tener un pedazo de territorio en América era interesante. Y empezaron a instalarse, y empezaron a marchar hacia el sur, tratando de empujarlo lo más posible, tratando de acercarse a donde estaba Perú. Y viendo ese peligro fue que los españoles decidieron cuidarle el acceso a Perú, y el acceso a Perú por el sur era el Río de la Plata. Entonces allí fundaron toda la cadena de ciudades, Asunción, Santa Fe y Buenos Aires. O sea que, digamos, toda esta historia nos lleva a que, fíjate que se fundó Buenos Aires y allí paró la cadena de fundaciones, digamos, para el Imperio Español. Este territorio era el último lugar del mundo. Este territorio en el cual tú y yo estamos hablando, ¿no? Sí. Era el último lugar del mundo. Ni siquiera merecía poner una población de este lado, alcanzaba con poner una población del lado de enfrente, porque acá no había nada interesante para hacer.
Cuando decís el lado de enfrente, ¿a qué te Del lado de referís? enfrente, en Buenos Aires, pusieron una población, acá no pusieron nada. Está. Sí, sí, claro. Entonces, algunas cosas que conviene, aunque lo sepamos, aunque lo hayamos escuchado alguna vez, bueno, de pronto alguien que lo escucha todo esto que estás diciendo por primera vez. Lo que ocurrió, al que de gusto yo por ahora le voy a llamar descubrimiento, ¿verdad? Eh, el descubrimiento de América no fue fruto de un plan que tuviese ese objetivo, ¿no? ¿No No, es no, no cierto? fue no fue un proyecto en sí mismo, fue un Bien, resultado inesperado. que tenía como fin, bueno, lo que ya sabemos, que el hombre quería ir a otro lado para encontrar cosas que el mercado, porque Claro, el capitalista deseaba tener mucho, ¿no? exactamente, se encontró con un obstáculo. El obstáculo era este. Claro. Un obstáculo inesperado, grande, complejo, con muchas cosas interesantes dentro que ni siquiera Ahí estaban en el está, radar. que se fueron descubriendo de a poco. Sí. Digamos, antes se descubrió la dimensión del obstáculo, porque digamos, Hernando de Soto llegó al Istmo de Panamá, lo cruzó caminando, pero resulta que hay una cordillera entre medio, no se puede hacer, no se puede establecer una ruta comercial por ahí. Magallanes vino hasta el sur, descubrió el estrecho de Magallanes, pero también es impracticable 6 meses en el año y cuando es practicable es dificilísimo, entonces tampoco se puede establecer una ruta comercial por ahí. Es decir, era un engorro realmente Ahora, fíjate qué interesante un dato, y es que todos los viajes de descubrimiento, Magallanes, Gaboto, Solís, todos pasan por el puerto de Montevideo. Es decir, la corriente que lleva hacia el sur se bifurca, y entonces, por un lado, la corriente pasa cerca de la costa de Brasil, entonces, por un lado, toman una vertiente hacia el este, y es como se llega a Ciudad del Cabo, y por otro lado toma una vertiente hacia el oeste y ahí es donde llegas pasar frente a Montevideo. ¿No? Mm. Pasás frente a Maldonado, frente a Montevideo y después ya tenés que tomar hacia el sur porque viene la contracorriente del Río de la Plata que te está empujando hacia afuera por para la navegación. Es Bien. mucho más complicado. Sí. A ver si te No, te seguí. decía que para terminar, es mucho más complicado llegar desde Montevideo a Buenos Aires que llegar, por ejemplo, de Porto Alegre a Montevideo. Es más para ahí me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, es más distancia de Porto Alegre a Montevideo, pero la corriente te lleva. En Ah, cambio, ya en Montevideo te empieza a empujar hacia atrás y entonces la cantidad de días de navegación, digamos, desde Buenos Aires a Montevideo, desde Montevideo a Buenos Aires, mejor, en esa dirección, es más que la cantidad de días de navegación, por ejemplo, de Maldonado a Montevideo, que es una distancia, digamos, un poquito más corta, pero no mucho. entendido, entendidísimo. Bien, y en ese contexto, ¿y cuándo es que España? Vos dijiste al comienzo medio que, oh, Dios mío, qué problema tenemos con esto que acabamos de descubrir, ¿no? No, Mm. no siempre tuvieron claro que ahí había una mina, literal, de muchas Sí. cosas, ¿no? ¿Cuándo fue que España descubrió eso? Cuando Cortés conquistó México. Cuando Cortés conquistó México y mandó a España lo que había conseguido, que así los deslumbró, no tanto por las cosas curiosas, como es los penachos de plumas de aves exóticas que los tipos lucían, las aztecas en su cabeza, los ceremonial y etcétera, no tanto eso, sino plata, plata maciza. Entonces allí España descubrió que, bueno, allí no solo que había algo, digamos, interesante, sino que además había algo que había que conservar, que había que defender. Entonces allí empezaron a armar una estructura institucional, digamos, con virreyes, que eran también jefes militares, gobernadores, que eran jefes militares subalternos, etcétera. En fin, toda una estructura que defendiera ese espacio. Bien, y la mirada que tenemos que empezó, bueno, de ahí, bueno, acá me tenés que ayudar, porque yo soy un poco compasivo con los términos. Cuando yo desde la perspectiva española voy a un lugar que no sabía que existía, nadie de los míos llegó nunca antes, ningún inglés, ningún portugués, ningún francés, llego yo, Mm. entonces la tentación de llamar a ese lugar con descubrimiento, Claro, para mí es un descubrimiento. yo la No es para vos, entiendo. es para mí. Es decir, si yo llego y vos estás, para mí es un descubrimiento, para vos no lo es.
Claro, claro. No, lo digo porque, entonces, esa mirada de que, bueno, a pesar de que no es un descubrimiento, vamos a llamarle descubrimiento. Ah, acá hay individuos, pero andás a ver si son seres humanos, los vamos a tratar en forma desigual, grotesca, injusta. Adoran otros dioses, bueno, demostrando que andás a ver si son humanos. Bueno, le vamos a poner nuestro Dios, le vamos a sacar sus riquezas. Quiero decir, como en todo caso, sin tratar de edulcorar la historia, a veces yo siento que es un poco exagerado suponer que desde el inicio fue parte de un malévolo plan para imponer No, una mirada cultural, no, religiosa. no, no, es decir, la historia va por caminos insospechados, es decir, cuando vos empezás un proceso nunca sabés dónde va a terminar, y menos 500 años después. ¿No? En el caso de los españoles es muy interesante, porque ocurrió lo que tú decís, había allí unos seres bípedos, implumes, que tenían un lenguaje articulado pero incomprensible, entonces no se sabía si esos eran verdaderamente hombres o no. Y el punto era muy importante porque si eran hombres, tenían derecho a la salvación. Si no eran hombres, si eran animales, no había por qué tener ningún tipo de contemplaciones con ellos. Y pararon una expedición que era la más grande que se estaba organizando y que al final nunca salió, para discutir a ver si realmente los habitantes de América eran hombres o no. Y allí hubo una junta en Valladolid donde discutieron dos pesos pesados, digamos, académicos, sobre si eran o no hombres. Y no era un tema académico, era un tema de enorme importancia, porque si no eran hombres, los podés explotar tranquilamente. Si descubrís que son hombres, entonces tenés obligaciones con ellos. Y allí, digamos, el que defendía la postura de que eran hombres, que es ¿cómo me va a salir el nombre, que era el obispo de Chiapas, eh, defendió y logró convencerlos de que eran hombres. Por lo tanto, al ser hombres, no pueden ser esclavizados y tienen que tener derecho a la salvación. Por lo tanto, habría que catequizarlos y traerlos a la religión cristiana, y entonces te das cuenta que desde esa mirada es mucho más piadoso tratar de convencerlos de que se vengan al cristianismo que tratarlos como animales. Es Claro. decir, lo que se llamó el debate de Valladolid, en el cual, digamos, se llegó a la conclusión de que los habitantes de América eran hombres y que por lo tanto generaban obligaciones, fue una cosa muy interesante que incluso, mira, Estás hablando, mira que lo busqué, no es que me hace, de Fray Bartolomé, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, exactamente. Eh, eh, Fíjate que estaba mirando hace años, haciendo un trabajo para la Facultad de Humanidades, estaba mirando el archivo del Cabildo de Montevideo, que está en el Archivo General de la Nación. Estaba mirando ahí expedientes del Cabildo y me encuentro con una demanda y una resolución de una demanda de una esclava dirigida al gobernador de Montevideo, Bustamante de Guerra, en el cual le reclama que ella tuvo un hijo y que el hijo, digamos, ella la liberaron, quedó libre, la desesclavizaron, pero la familia se quedó con su hijo. Y entonces ella reclama el hijo. Y la familia no era cualquier cosa, era la familia Magariño, que en la época colonial eran pesados. Y la mujer va a hablar con el gobernador. Una esclava liberada va a hablar con el gobernador y en el nombre de sus derechos, etcétera, etcétera, de la familia cristiana, que yo no sé cuánto, su hijo legítimo, que está, bla, bla, le reclama que les diga a la familia que el hijo les sea entregado. Y el hijo le fue devuelto por orden del gobernador. Y era una esclava. ¿Mm? Hay otro caso que también encontré, yo no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Porque en realidad contradecía todos mis criterios. Otro caso de una pareja, un matrimonio de esclavos que pertenecían a dos amos diferentes que se casaron legítimamente. Entonces reclaman también al gobernador, pero en este caso no era Bustamante de Guerra, que, bueno, de acuerdo con lo que establece la ley cristiana, esa pareja tenía derecho a vivir juntas en legítimo matrimonio, porque estaban casados, y que, digamos, el propietario de la mujer le había ofrecido al propietario del marido comprarle el esclavo por una cantidad razonable, y el tipo se negaba a vendérselo.
Entonces, el gobernador toma la resolución, obliga al propietario del esclavo a vendérselo al otro para que la pareja estuviera junta. Es decir, esto no quiere decir que los esclavos tuvieran buena vida ni apacible en la época colonial, sino que simplemente tenían derechos. No es el esclavo del mundo grecorromano, que es digamos, una especie de objeto parlante, sino que es un individuo que tiene derechos y que los reclama. Incluso lo que uno puede considerar integrantes muy vulnerables de la sociedad, como puede ser una mujer esclava. Una mujer esclava se dirige al gobernador, tiene llegada con el gobernador, puede hacerlo. El gobernador la recibe, la escucha, ordena que una de las familias importantes de Montevideo le entregue el niño que es el legítimo hijo de esta mujer. Y te das cuenta que aquel debate de Valladolid de 1500 y pico, digamos, tuvo al final como resultado este tipo de cosas, es decir, efectivamente se aplicaba. Insisto, no quiere decir que esto le haya aliviado la vida a los esclavos o a los nativos en América. Quiere decir simplemente que los españoles los reconocían como seres humanos y eso implicaba ciertas responsabilidades. Y esas responsabilidades efectivamente se reclamaban. Entonces, de algún modo te lo dejo para que luego en la pausa lo desarrollemos un poco. Aramos, dijo el mosquito, un poco más. Por un lado, el descubrimiento, bueno, como tal, ¿no? Porque en todo caso, descubrimiento para la mirada eurocéntrica, Europea. ¿no? Claro, ¿verdad? Bien, ahora, y en ese contexto empiezan a ocurrir hechos que con los ojos del hoy, bueno, del hoy, de algún tiempo atrás también, lucen como inadmisibles en cuanto a la prepotencia, los crímenes, las libertades, qué sé yo, las desigualdades, las injusticias, la ausencia de derechos, la expoliación material, humana, psicológica, de todo tipo en sus distintas intensidades. Aún así, se puede hablar de que recordamos el inicio del exterminio o de una política de exterminio, donde, ¿cuál es el justo enclave que deberíamos hacer nosotros, que no fuimos ni los unos ni los otros, y que somos las mujeres y los hombres de este tiempo, y que tenemos necesariamente que seguir construyendo nuevos tiempos? Además, derivamos de familias que en su momento prefirieron venir a América justamente porque la situación era aquella que hoy criticamos. Es Claro. decir, si América hubiera sido como el territorio africano, digamos, ahí, no, digamos, tus antepasados, los míos, vinieron de Europa, pero no fueron a África, vinieron a América. ¿Por qué razón? Porque eran lo que identificaban como más parecido a lo que era la cultura europea. Y esa similitud no se fabricó espontáneamente, fue ese producto de toda esa explotación y etcétera, ¿no? Entonces, allí hay un tema que también nos involucra de una manera extraña. ¿Lo desarrollamos luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con Carlos de Masi, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través de nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 099-894-987. También a través de nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino. Canal al que, de paso, cañazo, pedimos que a todas aquellas personas que tienen la gentileza de vernos marquen con el dedito para arriba me gusta a nuestra transmisión, ya mismo, por favor. Y además, a todos aquellos, a todas aquellas que aún no se han suscrito al canal, que lo hagan, pues queremos llegar hoy a 4.310 suscripciones. Creo que faltaban 2 o 3 nada más. A ver si llegamos a 4.310 suscripciones ahora nomás en los próximos segundos, ¿sí? Estamos en el 98.7, para el este del país también a través del 92.5 y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Carlos de Masi. Un placer, un lujo, un honor. Bueno, Carlos, y a propósito de aquellos acontecimientos que paradójicamente entrelazaron, amasaron esto que somos nosotros en el planeta, este continente con tantas contradicciones, con tantas sombras, con tantas luces, con tantos distintos colores, ¿verdad? Bueno, somos lo que somos fruto de todo aquello y seguimos en constante y permanente cambio, por naturaleza humana, diría. Este tiempo, el nuestro, ¿qué mirada, entre comillas, nos obliga
tener sobre aquellos acontecimientos que empezaron a desarrollarse en 1492 para la mirada de los españoles, pero que también ocurrían cosas aquí antes, y algunas eran buenísimas y otras seguramente eran malísimas, ¿no? Sí, había de todo. Bueno, acá digamos, lo que tenemos en el presente es una mirada mucho más crítica sobre lo que implica, digamos, todo el viaje de Colón y todas las secuelas de medidas que vinieron a continuación. No, fíjate que durante mucho tiempo el asunto del descubrimiento de América nunca fue cuestionado. Y no fue cuestionado porque en realidad, digamos, la época no lo permitía. Es decir, no porque lo prohibiera, sino porque no te daba herramientas para pensar otra cosa. Digamos, en la época, por ejemplo, siglo XIX, donde existía el concepto de que las razas existían las razas y que estaban jerarquizadas, y había razas mejores que otras, y etcétera. Bueno, la cumbre de la humanidad era el europeo occidental. Entonces, es razonable que todo el mundo quisiera parecerse a los europeos occidentales. No había discurso para defender la igualdad racial. No es que a nadie, digamos, que todos colaboraran con la explotación, no había palabras para decir todas las razas son iguales. Entonces, lo natural era tratar de asimilarse a la raza superior. Y eso lo pasaron en todos, y también en el Uruguay. En Uruguay el 12 de octubre se empezó a conmemorar cuando se conmemoraron los 500 años de la llegada de Colón. Es decir, recién en 1892 se empezó a ser feriado el 12 de octubre. Y era feriado 1892. 1892, cuando se cumplieron los 400 años, exactamente. Antes no era feriado. La batalla de Sarandí tampoco era feriado. Que había que trabajar. Este día no lo podemos haber disfrutado hace 100 años atrás, hace 150 años atrás. Pero el tema es que, digamos, los conceptos cambian. Hay algunos que todavía no lo disfrutamos tampoco y tenemos que seguir logrando. Bien, hay que hacer otra operación similar para que puedan tener el día libre. Bien. No, pero él decía, lo que después empezó a plantearse ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, no cuando el siglo empezó, no mucho antes, sino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza todo el proceso de descolonización y empieza a verse, digamos, la expansión europea con otra mirada. La expansión europea se veía como la mirada de la expansión de la civilización, que en cualquier caso, digamos, recuperaba, obtenía algo a cambio, alguna ventaja a cambio de su misma expansión, haber terminado con las prácticas salvajes, haber llevado el bienestar, la medicina, las vacunas, es decir, todo ese tipo de cosas, digamos, todo ese discurso justificativo de la colonización, que allí por los años 50, 60 del siglo pasado empezó a entrar en grave crisis. Y entonces aparecieron las voces de los colonizados mostrando otra realidad del asunto. Y allí es donde empieza a plantearse el tema de si lo que ocurrió en 1492 fue un descubrimiento o no. Si fue un descubrimiento, si fue una cosa más neutral, encuentro de culturas, o si fue, digamos, un paso de la expansión imperialista en el mundo que esclavizó al mundo y sometió, digamos, expolió a la humanidad en beneficio de Europa. Es decir, estoy marcando todo el escenario posible, ¿no? Ese debate recién aparece en la segunda mitad del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo XX, y todavía no tiene una resolución. Todavía no tiene una solución específica. Entonces, digamos, lo que a vos te planteaba, que comentabas, y que bueno, es lo que nos pasa a todos, ¿qué palabra utilizar para señalar bueno, eso todavía está en debate. Y yo creo que tal como está planteada la situación, tal como está planteado el debate, no tiene solución. Es decir, así como en algún momento la historia cambió, la mirada cambió y lo que pareció lo normal, parecernos a los europeos, se transformó en una especie de tradición cultural, supongo que en el futuro habrá también un cambio de mirada que permita encontrar un punto en el cual, digamos, se pueda mirar este fenómeno en todas sus dimensiones, es decir, tanto en lo que tiene de aporte, digamos, para determinadas dimensiones, como lo que tiene de crítica o de criticable en otros aspectos. En ese punto todavía no hemos logrado llegar. Es decir, todavía no tenemos solución a eso. Y yo creo que no existe. No creo que yo llegue a verla, ¿viste? Porque son procesos que llevan mucho tiempo. Fíjate que, digamos, recién está empezando a consolidarse un proceso que se inició hace 60 años,
que es este proceso de crítica a la mirada de los colonizadores. Y a propósito de eso, hay un momento en que, este es otro tema, naturalmente, que eh, América y sus distintas regiones en nuestro continente empieza a generarse, digamos, la vocación independentista. No sé si exactamente ese es el término que uno presenta. Y esa vocación tiene que ver con que, bueno, a la larga es inexorable que cualquier grupo, cualquier colectivo que nace como parte de, pero que se sabe o que no es parte del todo, porque entre otras cosas no está en, ¿verdad? Empieza a generar anticuerpos de personalidad tan propios que empieza a diferenciarse, o es que la casa central, la casa matriz, por esa misma razón, en realidad nunca te hizo sentir como parte de y siempre fuiste como el hijo que tenía inexorablemente que tender la cama, tender la mesa y la Algo así. vajilla. Hay de todo eso y mucho más. A ver, ahí está. Claro, porque fíjate, por ejemplo, esta región se consideraba española en 1800. Vienen las invasiones inglesas y no llegó ninguna ayuda de España. Sin embargo, la población de acá resistió la invasión inglesa y la expulsó 2 veces. Es decir, se consideraban españoles sin esperar que de España hicieran ningún gesto, porque se veían como españoles igual que los otros. Pero unos años después, muy pocos, cuando se produce la invasión napoleónica, cae la monarquía, se decide convocar un gran congreso, se va a hacer una reunión de todos los pueblos españoles para hacer una nueva constitución, y etcétera. Resulta que ahí la representación americana es mínima. Es decir, tiene mucho más representación pequeñas regiones de España que grandes extensiones continentales, los virreinatos de América, que eran gigantescos, más grandes que toda España. Bueno, eso tenía una representación mínima. Entonces, caramba, al momento de las obligaciones somos españoles, pero al momento de los derechos somos extranjeros. Entonces, allí, digamos, empieza a producirse eso que tú decís. Ahora, a España le costó bastante aceptar que estos territorios se habían independizado. Incluso, digamos, el reconocimiento de la independencia de los países americanos costó bastante que España lo concediera, digamos, lo aceptara. Y no porque fuera importante en definitiva, porque bueno, que España piense lo que quiere, si somos independientes, peor para ellos. Pero existía, digamos, la sensación de ese vínculo imaginario entre España y América, algo así como un grupo, una relación de padre e hijo. Por eso la madre patria, la referencia española. Y sobre todo en la construcción del siglo XIX, el vínculo con España se siguió manteniendo a nivel imaginario como un vínculo cultural, como una especie, sobre todo muy mirado desde la perspectiva de una mirada conservadora, ¿no? Una mirada, digamos, que más bien trataba de mantener una organización política similar a la que los españoles habían establecido, pero sin los españoles. Allí hay todo un debate muy importante. La época de la Guerra Grande, el sitio grande de Montevideo, es justamente uno de los escenarios de ese debate, donde están los que defienden la cultura española clásica y los que defienden la nueva civilización que viene de Francia, es decir, el romanticismo, de hecho. Y hay un momento importante en todo eso, que es cuando Andrés Lamas funda un diario con Miguel Cané, se llama El Iniciador, que justamente empiezan a hacerle propaganda a la cultura francesa, y que dicen, bueno, nuestros héroes nacionales se rompieron una de las cadenas que nos unía con España, que era la cadena política. Ahora llegó el momento de romper la otra cadena, que es la cadena cultural, y dejar que estos pueblos puedan desarrollar su propia cultura, etcétera, etcétera. Es que había un debate, digamos, a nivel imaginario, un debate pesado, un debate de difícil solución, que por supuesto se resolvió mayoritariamente en la dirección que quería Andrés Lamas, es decir, el romanticismo, después el positivismo, etcétera. Son corrientes filosóficas que acá tuvieron mucho peso y que no provienen de España, donde más bien España quedó marginada. Pero allí, cuando se cumplieron los 400 años, y etcétera, digamos, el vínculo con España se recuperó un poco en la medida en que, bueno, tenía esa dimensión que te decía recién, es decir, España nos había abierto la puerta hacia la civilización. Y si acá había positivistas, si había románticos, si había idealistas, era porque España nos había permitido acceder a esos bienes culturales que, aunque no fueran españoles, estaban disponibles gracias a la intervención de España. Y ahí siguió.
digamos, se construyó toda una genealogía en el cual, por ejemplo, en el Partido Blanco había mucho vínculo con España. Lo planteaba Oribe, una de las lecturas de la Guerra Grande, del Sitio Grande, era la vocación españolista de Oribe enfrentada a la vocación francesa, filofrancesa y inglesa de Montevideo. Por otro lado, digamos, Luis Alberto Herrera lo defendía. Escribió un libro, La Revolución Francesa y Sudamérica, donde decía que en realidad la Revolución Francesa había sido nefasta para Sudamérica. Si no hubiera existido la Revolución Francesa, la independencia de los países americanos hubiera seguido un camino completamente diferente y hubiera mantenido un vínculo fuerte con España, cosa que Herrera mantuvo aún en la época del franquismo con España y que, bueno, digamos, hay toda una corriente conservadora dentro del Partido Nacional, también dentro del Partido Colorado, y una corriente de las mismas características, lo que se llamó el riverismo dentro del Partido Colorado, que veía a España como el objetivo, el modelo, y a Francia como el enemigo del cual había que tener cuidado. Sobre todo que de España venían las ideas sanas, positivas, la religión, el orden, etcétera, y de Francia venía la revuelta, la izquierda, todo ese tipo de cosas venían. Entonces, allí, digamos, se plantea el tema, nadie cuestiona el tema del descubrimiento y la conquista, nadie lo cuestiona. Eso estuvo bien. Pero, digamos, los efectos a largo plazo de eso, después de la independencia, allí es donde empieza el debate. Y después ese debate fue derivando, digamos, por un lado, por la perduración del franquismo en España, que también hizo que perduraran sus enemigos, y que, digamos, alejó en buena medida la imagen española de España de buena parte de los países de América Latina. Bueno, acá en Montevideo el franquismo era muy mal defendido, digamos, y además no fue defendido con mucha tenacidad, muy públicamente. Quizá el más notorio defensor del franquismo en su momento fue Carlos Real de Azúa, que era de los pocos intelectuales que defendían al franquismo. Después, ya por 1940-41, un poco en reconocimiento por su defensa, lo invitaron a visitar España, fue a visitar España, volvió horrorizado, escribió un libro diciendo qué espantoso, terrible lo que vi en España, me equivoqué, disculpen, tachen todo lo que dije antes, pues rompió con el fascismo, pero sí, una ruptura pública terrible en un momento en el cual uno piensa Real de Azúa le hubiera convenido más callarse la boca porque ya, bueno, estaba tan comprometido con el franquismo. Bueno, pero escribió un libro que hoy se puede consultar en internet, se llama España de cerca y de lejos, donde justamente hace un mea culpa fuerte. Entonces, todo ese tipo de cosas mostraban, bueno, que España en realidad no era a España amiga de Hitler, Franco se reúne con Hitler, tuvo el apoyo de Mussolini y de Hitler para llegar al poder. En fin, después de la Segunda Guerra todo eso quedó bastante complicado. Si bien es cierto que que España ingresó a la OTAN, fue recibida por Estados Unidos, era un baluarte del mundo libre contra la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. España era, digamos, el reducto más reaccionario de toda Europa, según la mirada para muchos. Y eso como que alejó la imagen de España de las cosas americanas. ¿Qué se cambió? Tú recordarás cuando vino por primera vez Juan Carlos I, el rey de España, en plena dictadura, año 83, de donde que se lo veía, digamos, con toda la aureola de haber resistido el tejerazo y haber mantenido la Constitución española y etcétera, además su amistad, su vínculo con exiliados uruguayos, bueno, con Onetti, con Ferreira Tunate, le costó una clausura al semanario La Democracia por publicar la foto. Todo eso como que mostró otra dimensión de España. Pero ya te digo, siempre esto corre por otro lado. La idea de la discusión de si el episodio de Colón había sido positivo o negativo, no estaba en discusión. Hasta que se empieza a plantear la discusión por esta vía. Bueno, cuando se plantearon los 500 años, cuando la celebración, ahí, digamos, estalló, ahí se hizo público, se transformó en tema de discusión si eso había sido un descubrimiento y si la conquista había sido tan piadosa y en el nombre de la fe, como quería presentar los españoles, había sido simplemente un acto de rapiña, un asalto puro y duro. Bien, de hecho, se están cumpliendo 30 años de eso, ¿no? De esa nueva mirada. Exactamente, en 30 años te das cuenta que de ese debate no tiene miras de solucionarse. Todavía no podemos decir tenemos una solución para esto. Pero mira, algunos mensajes en el final, junto con mi agradecimiento, llegan.
Por ejemplo, a través del WhatsApp 09445, no, es Decilo 099, bien, después la gente se confunde. ahí se me fue ese, 099-894-987. Ahora sí, 099-894-987. Nunca me gustó festejar el 12 de octubre, dice Rosario, que agrega, no dejaron que tuviera el curso que debía tener este continente, nos cortaron nuestros ancestros, los europeos se creyeron los dioses y no lo son, fue un genocidio, lo dice Rosario. Hay otros mensajes. Marina dice, en España el 12 de octubre es el feriado más importante. Es entendible eso. Cevita también se suma. ¿Qué onda con la leyenda negra española y los hispanistas que tanto se oyen en redes? Omar agrega, no, los nativos se morían en las minas de oro y plata y descubrieron que el africano era más fuerte, trajeron millones en los barcos y eso aún y aún eso continúa, dice. No se expulsó a nadie, se cambió de patrón. Si preguntan por la guerra de la Triple Alianza, somos colonia servil al poder. Fue la denominada, recuerda a Luis a propósito de Bartolomé, ¿no? De las casas, fue la denominada polémica de las casas versus Sepúlveda. Buen día y saludos desde Punta Rubia, Rocha. Lamentable la explotación del hombre por el hombre. De paso, agrega Luis. Bueno, como ves, todo esto dispara flechas Sí, 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 claro, en claro, muchas claro. direcciones. Sí, no, es así, es decir, es real. Además, justamente es lo que decíamos, el debate todavía está en pie, es decir, no Claro. tiene solución. El tema Lo, que planteaba un oyente de decir, bueno, trajeron africanos porque los indígenas encontraron, los españoles encontraron una cosa que es terrible, y era que los indígenas funcionaban muy bien en las minas de plata a 4.000 metros de altura, pero se defendían muy mal en las plantaciones en la costa, que allí se defendían mucho mejor la población africana. Entonces hicieron ese traslado salvaje de población de África a América sin ningún tipo, justamente con la intención de someterlos a la explotación, porque en la costa se defendían mejor. Hay alguna versión que dice que Bartolomé de las Casas, en esa polémica con Sepúlveda, defendió la introducción de esclavos africanos para defender a los indígenas. Nunca encontré esa parte en las casas, ¿viste? Leer las casas es bastante aburrido, yo no lo leí todo. Las casas digamos, es aburrido en este sentido, es muy monocorde, es decir, las casas está indignado y manifiesta su indignación de manera persistente en todas sus palabras. Un viejo peleador impresionante. Pero, digamos, al lector actual, claro, claro. esa vehemencia al final termina fatigando un poco la lectura. Pero Y, de cualquier manera, ya te digo, en lo que yo he leído de las casas, nunca encontré que las casas dijeran ninguna frase que dijera prefiero a los africanos antes que maltraten a los indígenas, prefiero que traigan africanos, nunca encontré esa frase, pero se le adjudica esa responsabilidad. dos, En cualquier caso, las casas no fue ni explotador de indígenas ni comerciante de esclavos. Así que, digamos, si esa solución se adoptó, no fue por su culpa. claro, claro. En todo caso, en el final, mira, dos últimas. Primero, a propósito de lo que dice Rosario, y sin la más mínima intención de querer cambiar su opinión, de todas maneras, y simplemente con el uso este mensaje, ¿no? Para dar información al público, sostener que previo a la llegada de los españoles a nuestro continente, aquí todo era pureza y armonía y encuentro horizontal y fraternal entre todas las tribus, etnias o distintas formas de poder que vivían en el continente, eso es francamente erróneo, ¿no es cierto? Es difícil. Yo coincido con Rosario que la llegada de los españoles cambió lo que hubiera sido el destino de este continente. Y lo que no estoy seguro es si cambió para mejorarlo o para empeorarlo. Digamos, porque yo no estoy seguro que el destino de nuestro continente hubiera sido mejor, digamos, sin los españoles. Hubiera sido distinto, claramente. Ahora, muchas de las cosas de las que se acusan a los españoles, hay evidencia que ocurrían antes de la llegada de los españoles. Y no se explicaría muchos de los apoyos que los españoles consiguieron entre las poblaciones indígenas, que eran pequeños contingentes de españoles que terminan conquistando imperios,
¿Cómo es posible eso? Y bueno, porque consiguen el apoyo de poblaciones indígenas. ¿Y por qué las poblaciones indígenas prefieren apoyar a los españoles en vez de apoyar a los incas o a los aztecas? Y bueno, porque evidentemente apoyar a los incas o a los aztecas era difícil en aquellas circunstancias. Que después su apoyo a los españoles haya terminado mucho peor de lo que ellos imaginaban, eso es otra historia. Pero el hecho de que hayan tomado la decisión de apoyarlo, que doña Marina haya, digamos, cumplido con Cortés una función que era a la vez de informante, de amante, de traductora y de consejera, muestra que, digamos, no debía ser un caso aislado. Es decir, hubo muchos casos en los cuales los conquistadores tuvieron apoyo de poblaciones indígenas. Bueno, ¿qué explicación tiene eso? Bueno, alguna explicación, digamos, creo que la explicación vendría por este lado. Bien, y en el final dice este otro mensaje, a ver, pará, que se me fue. Dice, buenos días, mis saludos para Alejandro y el profe Carlos de Masi, que quería saber la opinión sobre el libro Madre Patria de Marcelo Gullio. No lo tengo revisado todavía. No Bien, le puedo dar ninguna opinión todavía. bien, perfecto. Bueno, en todo caso, servirá como excusa para que alguna vez de pronto podamos ¿Te das conversar. cuenta? Ya puedo decir, no, ya me rezongaron unos escuchas porque no tenía opinión sobre este libro, dámelo. No, en todo caso, es un libro que justamente se llama así, es de Marcelo Gullo Omodeo, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Así es como se Ujú. llama el libro. El, el- el tema de la leyenda negra también es una cosa interesante porque al final la expresión leyenda negra se transforma como una especie de dispositivo donde vos guardás, tirás todo lo que no te gusta. Entonces decís, bueno, los españoles mataron tantos. Eso lo dice la leyenda negra. En realidad las cosas no fueron así. Te ahorrás el trabajo de explicar cómo fueron las cosas así, pero descargaste, digamos, arrojaste, sacaste de la discusión lo que era la acusación principal. Pasa algo parecido con Artigas, ¿eh? Es decir, también, digamos, según Pibel de Voto hay una leyenda negra artiguista y esa leyenda negra artiguista sirve para ahorrarnos discutir todos aquellos aspectos de Artigas que no nos parecen aceptables. Claro, Entonces descartamos todo diciendo, eso ya quedó, cuando eso lo decía la leyenda negra y ya quedó, bueno, ya quedó, explícamelo cómo se hizo. claro, Con la claro, leyenda negra española pasa algo parecido. claro, entendido, entendido. Bueno, mi querido, gracias como siempre. Mirá, siguen cayendo los mensajes a nuestro presidente, enemigo acérrimo de Hobbes, por su concepción del hombre, lobo del hombre, que la historia que lo sucedió en la América conquistada se ha repetido muchas veces, lo dice memorioso de la historia, así firma. Y Daniel también se comunica, buen día, la mayoría de los orientales venimos de descendencia europea, España, Italia, etcétera. En realidad nuestros antepasados estuvieron mezclados en las barbaridades de la colonización. Un abrazo, lo dice Daniel. No Bueno, sé si estuvieron mezclados, se beneficiaron con ellas, ¿viste? De cualquier manera, te puedo decir que las investigaciones que se han estado haciendo en la Facultad de Humanidades, Mónica Sanz y todo su equipo, muestra que todavía sobreviven más indígenas de entre nosotros de los que habíamos sospechado. ¿Viste? claro, Cuando se analiza el ADN, se ve que hay, digamos, en las familias habituales, no en la mía, por supuesto, podría decir, pero en las familias de muchos uruguayos hay vínculos todavía de raíz indígena. O sea, los indígenas no es que hayan desaparecido necesariamente por extinción, por eliminación, sino que también desaparecieron por fusión, es decir, se mezclaron dentro de la población uruguaya actual. Y bueno, está ahí presente. bien. Bueno, mi querido, te abrazo, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Muy bien, cómo no, con mucho gusto. Un abrazo grande para todos.